Despacho Presidencial. Muy buenas noches a todos y todas. Desde el Despacho Presidencial, el presidente Colom comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. En esta noche queremos plantearle a la población guatemalteca la seria emergencia que tenemos con el financiamiento del Estado por la no aprobación de préstamos en el Congreso de la República. Llevamos ya 8 meses, 32 semanas, donde no ha habido un debido flujo de financiamientos autorizados por el mismo Congreso en el mes de noviembre, pero falta la aprobación de los préstamos. La emergencia financiera del Estado se está calentando, ya tenemos problemas sociales en el sector salud y en el sector educación, tenemos tomadas varias direcciones departamentales de educación, afortunadamente los niños y niñas están teniendo sus clases, tenemos problemas en el abasto de medicinas en los hospitales, tenemos problemas en el cumplimiento del pacto colectivo del Ministerio de Salud y eso implica verdaderamente el inicio de una crisis que puede irse aumentando. Ya no hay más excusas, ya no hay más nuevas condiciones para que con toda responsabilidad los diputados que se están oponiendo a la autorización de estos préstamos y de los techos presupuestarios lo sigan haciendo. Guatemala necesita de todos los guatemaltecos y guatemaltecas para evitar una crisis mayor. Hoy me acompaña el señor ministro de Finanzas, con quien vamos a platicar con ustedes sobre la situación real. Señor ministro, muy buenas noches. ¿Cómo estamos actualmente con el flujo financiero del Estado? Realmente, presidente, el flujo financiero del Estado a estas alturas del año se empieza a complicar enormemente, dado que la situación de caja fiscal empieza a tener ya algunos problemas en cuanto a dar respuesta a las obligaciones que tenemos, especialmente el tema de las nóminas de educación, el tema del abastecimiento de medicamentos de la red hospitalaria, también el tema de poder generar mejores recursos para la contratación de policías y poder dotar al Ministerio de la Defensa de los recursos necesarios para poder apoyar al Ministerio de Gobernación en las jornadas estas de seguridad ciudadana que se tienen previstas. Vamos a poner algunos ejemplos. La presión sobre el presupuesto está en todos los ministerios, pero hay los ministerios sociales donde se ha aumentado la cobertura, eso ha generado una presión de más recursos. No es lo mismo atender a 800,000 personas en un año en las consultas externas de los hospitales nacionales que estar atendiendo 3.300.000. Cada consulta lleva su medicina, cada consulta lleva sus exámenes de laboratorio o servicios conexos. Y eso presiona al presupuesto de salud. Y en igual condición está el aumento de niños en las escuelas, el aumento de policías en gobernación y la inmensa necesidad que se tiene de fortalecer al Ministerio Público y al organismo judicial para que podamos tener seguridad y justicia e ir mejorando. Hay otro tema, esta emergencia financiera, lo hemos repetido, lo empezamos a anunciar desde enero de este año. Nosotros podemos terminar nuestro periodo presidencial bien, raspados en unas cosas, etcétera, pero la mayor afección es para la proyección del presupuesto 2012. Si se queda una caja negativa o se queda una caja muy baja, no se van a poder afrontar las obligaciones del Estado como se quisiera en un primer mes de un primer año de un gobierno nuevo. Nuestra obligación es con toda responsabilidad hacer ese llamado de atención que no es a este año de presupuesto al que se está afectando. Lo que se afecta más es el año siguiente al quedar las finanzas del Estado no ordenadas como es nuestra responsabilidad y nuestra voluntad es de dejar lo más ordenado posible todo el tema financiero del Estado. También nos falta la ley de anti-evasión 2, que es realmente un instrumento sano, un instrumento bueno para mejorar la recaudación. Creo, señor ministro, que hay que seguir insistiendo con todos los ministerios en la contención del gasto, como se ha hecho hasta la fecha, pero creo que ahora hay que insistir ya más en que la crisis se está profundizando y que no es conveniente. Este es un tema de nación, es un tema realmente de visión de país. Ya no puede esperar más. Los préstamos y el financiamiento deben ser autorizados esta semana. Y el otro problema son los techos. Cuando el ministro de Comunicaciones me dice
que tiene el dinero para poder reparar las carreteras, pero no tiene techo, y esto es algo que no se ha querido entender. Yo creo que lo entiende la oposición, pero no lo ha querido entender. En el caso de Covial, por ejemplo, el dinero de Covial se está invirtiendo en las emergencias. Hasta jueves, viernes de la semana pasada ya iba una cantidad importante de millones. Si no se hubiera reservado lo de Covial para las emergencias, ahorita tuviéramos puentes caídos, tuviéramos carreteras cerradas, no se hubiera podido trabajar. Pero lo lamentable es que el Ministerio sí tiene disponibilidad de dinero, pero no tiene autorización de techo para ejecutarlo. Igual está Gobernación, con el caso con varios temas adentro de Gobernación, que si se pudieran modificar esos techos, eso mejoraría la ejecución presupuestaria de este año y le quedaría al nuevo gobierno un ordenamiento financiero de Estado mucho más adecuado. Sí, son dos factores fundamentales los que nos están llevando a una posible crisis financiera, y es el hecho principalmente de que el presupuesto está pendiente que sean aprobadas fuentes de financiamiento externo por el orden de 3.600 millones. Aunque se ha hecho un esfuerzo enorme en el tema de recaudación y se ha mejorado la recaudación ostensiblemente con las herramientas que tiene la SAT a la mano actualmente, también es cierto que no se puede cubrir un desfinanciamiento de 3.600 millones en fuentes externas que estaban previstas y el inicio de su ejecución desde enero de este año. Ese es un factor. Y el otro factor es el tema de que, aunque tenemos recursos de disponibilidad presupuestaria en algunos ministerios, es imposible poder generarle recursos, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública en el tema de medicamentos, porque su presupuesto está atado con un control en el Congreso de la República en el cual el presupuesto de ese ministerio no puede ser modificado en cuanto a recursos que se le pudieran trasladar, por ejemplo, al Ministerio de Comunicaciones o al Ministerio de Educación, que no son utilizables por fuentes de financiamiento no utilizables, que son las que actualmente no han sido aprobadas. La disponibilidad presupuestaria que se necesita es, por ejemplo, el caso que usted sitúa en el tema de Covial, es que el techo previsto para este fondo de mantenimiento vial llegó a su tope presupuestario. Entonces lo que se necesita es dotarle recursos tanto de la parte financiera, que ya los tenemos, que es lo que proviene del impuesto a las gasolinas, que está ahí disponible para ser utilizado, más sin embargo, la disponibilidad presupuestaria en las partidas no da lo suficiente, y por eso es que es necesario modificar los techos de ese ministerio. Igualmente, eventos que se han hecho en el caso de Gobernación, por ejemplo, de equipamiento a los cuerpos de seguridad, algunos eventos no se han podido realizar, y por la ley de contrataciones y los tiempos que lleva el sacar un evento completo, es casi imposible que la ejecución de los mismos se pueda dar. Entonces, eso que tiene en inversión el Ministerio de Gobernación, que bien podría ser utilizado para la reestructura de la Policía Nacional Civil o para generar mayor contratación de elementos de seguridad, no se puede porque no tenemos la disponibilidad presupuestaria para asignarle en el rubro de funcionamiento las asignaciones respectivas. Ese es el problema serio que está llevando la no aprobación de las fuentes externas, y esto nos está llevando a un tema muy complicado de poder cumplir con las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala para cerrar el año. Sí, y a esto le quisiera sumar dos reflexiones. Una es que el terminar bien la direccionalidad y la administración de los recursos fiscales, de los recursos financieros del Estado, le va a permitir al nuevo gobierno iniciar con mucho más posibilidades de éxito. Y lo otro que me preocupa, la otra reflexión, a mí me preocupa cuando uno escucha tantas promesas en las tarimas, que tienen total derecho los señores candidatos. Sin embargo, con una estructura de presupuesto como la que se tiene ahora, el mantener los programas sociales que ya todos nos anunciaron que los van a mantener, el mantener el avance de salud y educación, el mantener el avance de seguridad y justicia, el mantener el avance en el sistema energético del país, en el sistema de distribución eléctrica, el poder mantener la apertura de nuevos corredores económicos como es la franja transversal del norte y el Polo Chic.
requieren de presiones sobre el presupuesto del año 2012. A eso hay que sumarle las promesas de los candidatos triunfadores. Y estoy hablando de alcaldes, diputados, presidentes, vicepresidentes, presidentas, vicepresidentes. Creo que eso es preocupante y por eso tú has estado obviamente en todos los gabinetes. El sábado tuvimos una reunión muy importante donde lo que más le conviene a Guatemala es un ordenamiento de sus recursos financieros. Ahí están los préstamos contratados. Se están pagando, ¿cómo se llama? Servicio de la deuda. Servicio de la deuda. Fueron vistos por los señores diputados en el mes de noviembre. Son parte del presupuesto. Lo que falta es solamente la aprobación y vamos por el 8º mes del año. Entonces creo que es un llamado respetuoso, pero firme y serio, a que esta semana se autoricen esos préstamos para que en estos meses que quedan del año se pueda reordenar y se pueda realmente dejar responsablemente la estructura financiera del Estado al nuevo gobierno. Nuestro gobierno lo que desea es que tengan una buena posibilidad, quien quiera que sea que tenga una buena posibilidad de administrar y dirigir el país en su primer año de gobierno. Así es, presidente, una de las metas que nos hemos trazado como gabinete y bajo la dirección suya, presidente, es el hecho de dejar un presupuesto pues muy claro, muy definido, un presupuesto por resultados, un presupuesto que permita de veras gestionar las políticas públicas. Esto pues derivado de que queremos actuar responsablemente en función de dejar asignaciones muy claramente definidas a través de las normas presupuestarias que están vigentes. Dejar un presupuesto aprobado para el 2011 es ineludible para el Estado de Guatemala. Se debe contar con un presupuesto aprobado que permita tener indicadores de gasto como los que tenemos en el 2011, indicadores de gasto adecuados a las políticas que nos hemos trazado con la Junta Monetaria y que de ahí de que no dice mucho a aquellos que están diciendo de que hay demasiado gasto de parte del Gobierno de la República y del Estado de Guatemala. No es cierto, los indicadores han sido adecuados, venimos ejecutando adecuadamente, eso sí, con limitaciones dentro de las fuentes de financiamiento que no van a permitir que de ser así y de continuar ese escenario, pues dejemos una caja fiscal sana para el próximo gobierno. Nuestro interés es dejar una caja fiscal sana con recursos suficientes para iniciar la ejecución presupuestaria desde el mes de enero, tal y cual como lo hicimos ahora en el 2011. Es de hacer notar que la aprobación del presupuesto 2011 hace una gran diferencia con respecto a los dos presupuestos anteriores que no fueron aprobados por el Congreso de la República, que fue el del 2009 y el 2010, que hacen que a este gobierno le han sido aprobados únicamente un presupuesto, el del año 2012. Nuestra tarea es dejar, sí, un presupuesto aprobado para el año 2012 adecuado, con buenas asignaciones, un presupuesto por resultados que permita gestionar las políticas públicas en el presente. Sí, y para cerrar el programa también hacer una reflexión y nuevamente un llamado al Honorable Congreso de la República, en particular a los diputados que están obstruyendo la autorización de estos préstamos. Guatemala tiene varias riquezas. Su riqueza cultural, su riqueza en el aumento de servicios de salud y educación, el ordenamiento de la energía, un buen trabajo del área internacional, pero a eso se suma un tesoro histórico que tiene Guatemala, y es su disciplina monetaria, su disciplina fiscal, su disciplina de política cambiaria, etcétera, y eso significa una estructura económica del país muy sólida. Esa solidez podría ser afectada por todo este descalabro de no financiamiento al presupuesto del año 2011. Y ese descalabro no se va a ver este año. Ese se va a ver el próximo año y ojalá no se dé. Ojalá todo se pueda ordenar y de hoy al que hay que hacer para que quede un sistema de presupuesto estable y que sea sujeto a una dirección adecuada en un primer año de gobierno. El presidente Colom, desde el despacho presidencial, o el señor ministro de Finanzas, quisiéramos agradecer su amable audiencia y estaríamos de nuevo el próximo lunes. Muchas gracias.